Excusas de Moisés. Tercera. Nadie me creerá. Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz. El temor al rechazo es un aspecto del complejo de inferioridad del temperamento melancólico. En su excusa, Moisés deja traslucir claramente este temor y lo hace así en abierta contradicción con la promesa de Dios. En el versículo 18 del capítulo 3, Dios había prometido: y oirán tu voz. Imposible ser más explícito. Dios le aseguró a Moisés que el pueblo de Israel le creería, pero Moisés prefirió recordar que 40 años antes algunos israelitas lo rechazaron. Moisés imaginó muy naturalmente que de nuevo lo rechazarían. Nada más dramático y devastador para un melancólico que el fracaso. Luego del primer fracaso aumenta su complejo de inferioridad y teme intentar cualquier cosa, no sea que se repita la desastrosa actuación anterior. Cuarta excusa: no puedo hablar en público. La cuarta excusa de Moisés es la misma que utilizan repetidamente muchos cristianos. En palabras de Moisés, dijo: nunca he sido hombre de fácil palabra, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. No hay pastor ni maestro de escuela que no haya escuchado alguna vez esta excusa, dicha una y otra vez. La respuesta de Dios a Moisés es tan pertinente hoy como lo fue antes. Y Jehová le dijo: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Éxodo 4, del 11 al 12. Lo importante, dijo Dios, no está en lo que tú puedes hacer, sino en lo que yo puedo hacer. Ocurre a menudo que hay personas talentosas y eruditas, pero no locuaces. Si bien los melancólicos son dinámicos y no son carismáticos, el Espíritu Santo puede hacer de ellos eficaces predicadores. La pobre excusa de Moisés no solamente menospreció el poder de Dios, sino que le echó a cuestas un asistente, su hermano Aarón, que muchas veces le significó un estorbo más que una colaboración. Moisés no era un talentoso orador, pero un llamado a predicar o a enseñar nada tiene que ver con la elocuencia, sino con la obediencia. La respuesta con que Dios contestó a Moisés revela la manera inequívoca que el éxito espiritual se obtiene por el poder de Dios y no por nuestros talentos o nuestras fuerzas. El cristiano de temperamento melancólico puede, al igual que Moisés, poner a prueba el poder de Dios confiando en su dirección más que en su propio sentimiento de insuficiencia. Como pastor de una iglesia, con un activo ministerio por la juventud, me he dado la tarea de estimular a los jóvenes melancólicos a que consideren la vocación del ministerio evangélico. No se trata de escoger pastores entre los melancólicos con preferencia a los otros temperamentos, pero los jóvenes melancólicos piensan que son inadecuados para predicar porque son más inhibidos que sus amigos sanguíneos o coléricos. Tales jóvenes necesitan que se les explique que la oratoria se puede adquirir. Así como los estudiantes sanguíneos y coléricos tienen que disciplinarse para aprender qué es lo que van a decir, el melancólico necesita entrenarse para saber cómo decirlo. Por naturaleza se fijará un alto nivel de estudio y tratará de que sus sermones sean la expresión de profundas meditaciones. Un viejo pastor que ejerció una gran influencia en mi vida me dejó asombrado al revelarme que como jovencito resistió el llamado de Dios a predicar porque era muy tartamudo. Finalmente, cuando fue a la universidad, lo hizo, con fe de que Dios le quitara su impedimento. Cuando lo vi años después y lo escuché predicar muchas veces, ni una sola vez pude detectar ningún impedimento en su dicción. Nunca lo habría sabido de no habérmelo dicho. Las incapacidades del hombre no dan la medida de la provisión de Dios. Quinta excusa: no quiero ir. La tendencia a dudar poco práctica del melancólico
se hace patente en la última excusa de Moisés que provocó el enojo del Señor. Y él le dijo: «Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar». Éxodo 4:13. En otras palabras, preferiría que enviaras a otro. Esas palabras pusieron al descubierto la verdadera razón que tenía Moisés para no aceptar el liderazgo de Israel. Simplemente no quería ir. Los melancólicos tienen la tendencia de aferrarse a la luz de factores contrarios a sus prejuicios preconcebidos. Una vez se les ha metido en la cabeza que no pueden hacer algo, ningún argumento les hará cambiar de idea. Dios había obrado milagros con Moisés, le había satisfecho cada una de sus dudas y hasta le dio el poder también a él de obrar milagros. Pero Moisés le pidió a Dios que mandara a otro. Estaba a punto de rechazar la mejor oportunidad que jamás habría de tener. Solo la insistencia de Dios y la provisión de un asistente persuadió a Moisés de ponerse a su disposición. Cabe dentro de lo posible que la quinta excusa de Moisés revelara su hostilidad y amargura reprimida por 40 años de aislamiento en el desierto. Humanamente hablando, entendemos que cuando estuvo dispuesto a renunciar a los placeres y prestigios del liderazgo egipcio, por amor a su pueblo, éste los rechazó. Me inclino a creer que fue este uno de los factores subyacentes para rechazar el llamado de Dios. Las personas sensibles y melancólicas incurren en el hábito de cavilar o rumiar sus complejos para su propia desgracia. La incapacidad de Moisés de tomar una decisión de sentido común en la misma presencia de Dios se debió probablemente a un deficiente mecanismo pensante que llevaba ya 40 años. Esto envenena el bienestar emocional de cualquier temperamento, pero particularmente del melancólico. Tales sentimientos constituyen un pecado y no caben en el corazón de un creyente. Deben ser confesados y reemplazados con la acción de gracias, por fe, para poder mantener la comunión con Dios. Un buen método de higiene mental y espiritual para todos los temperamentos, particularmente para el melancólico, es negarse a alimentar pensamientos negativos y críticos. Siendo el melancólico un perfeccionista por temperamento, critica severamente a los que no están de acuerdo con él. Ninguno como el melancólico para alimentar su amargura o acariciar su rencor. Tal ingratitud no solo entristece al Espíritu Santo, sino que produce una desagradable personalidad. He conocido personas llenas de odio que no podían pensar racionalmente y algunas inconscientemente tomaron como destinatarios de su odio a las personas que realmente amaban. El odio es una de las principales causas de la impotencia sexual en hombres, por lo demás biológicamente normales. Puede ser por una adversión subyacente a una madre dominadora o crítica, o a una mujer que menoscabó su amor. Pero cualquiera que sea la causa, puede anular el normal impulso sexual con una esposa que realmente aman. He conocido hombres que sanaron inmediatamente, no bien cayeron de rodillas y confesaron su odio, pidiéndole a Dios que les diera un corazón perdonador. El perdón extirpó un cáncer espiritual. No le es fácil al cristiano encontrar el remedio adecuado para su mecanismo pensante negativo y embotado. Todo lo que tiene que hacer es reconocer como pecado sus pensamientos amargos, sus hostiles sentimientos y maligna imaginación. Tiene que confesarlos de inmediato y se verá libre de su poder y podrá recibir el perdón de Dios. Logramos un nuevo mecanismo pensante cuando nos concentramos en las cosas buenas y en el buen propósito que Dios tiene para con todos nosotros. No debemos desanimarnos si el camino no se instala de inmediato, ya que un mecanismo está hecho de muchas piezas. Un excelente versículo de la Escritura útil para aprender de memoria y aplicar es Filipenses 4:8. Este dice: por lo demás, hermanos,
Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, en esto pensad. Las excusas de Moisés, el melancólico, que revelan su complejo de inferioridad, están todas basadas sobre mentiras. Si bien a él le parecían razonables, ninguna era válida y todas perjudiciales. Tales sentimientos limitan la eficacia de cualquier persona. Si quien rige nuestra vida es un complejo de inferioridad, limitamos el poder de Dios a causa de la incredulidad. Por lo tanto, una de nuestras grandes necesidades es la fe, y la fe viene por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Es un don que está a nuestra disposición y aumenta la fe en fe, mientras permitimos que Dios nos guíe paso a paso hacia el destino que nos tiene reservados.